Antes de ver cualquier tema, pues en particular, quiero entonces preguntar si tienen alguna inquietud con respecto al Sprint 5 o sobre la nota que ya subí de la retroalimentación del Sprint 1 y 2. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo sí tengo una duda respecto a la calificación de los Sprint 1 y 2, porque no hay una retroalimentación, entonces quería saber si podemos acceder como al porqué de la nota. Sí, o sea, este es el espacio para resolver entonces esas inquietudes. Sí, yo soy del grupo 8 y mis compañeras pues no entendemos bien por qué o cuáles son los criterios para subir como las evidencias. ¿De qué NLC hace parte? Le di. Listo. Entonces, ya como el Sprint 5 a la final pues no es exactamente Node.js, pero por lo menos para el concurso que se va a realizar en cuanto a los proyectos, lo recomendable entonces que todos esos sprints se armen entonces de acuerdo a lo que hemos estado mencionando de los servidores de Node.js, servidor web y servidor de base de datos. ¿Listo? Sea, en sí, el ciclo 3 ya cumplirían con esos 5 de sprint, pero como les digo, con el concurso les recomiendo que entonces armen todo el rompecabezas del proyecto en sí, que luego pues les estaré dando unas sugerencias para que hagan eso. Un profesor del grupo 53417, grupo 8. Listo. Yo busco acá. Entonces, el grupo 8 viene a ser, le comento. Es el grupo de Ángela Barrientos, Ana Carolina, Andrea, Luna, Fabiana Luna y Diana Quiseno, ¿cierto? Sí, sí. Listo. Le vamos acá. Aquí hay que compartir pantalla. Bueno, entonces, allí lo primero es que las evidencias que tenían que subir son 5 como mínimo. Entonces, eso es lo primero. Tienen que subir 5 evidencias. Listo. Lo otro, este que estamos viendo acá es del Sprint 1, ¿cierto? Lo otro viene a ser que de esas 5 evidencias, de esas 5 evidencias, tienen que ser son o pantallazos, ¿cierto? De alguna de las cosas que ya les voy a mencionar, que pues ya lo había indicado, y por lo menos una grabación de un encuentro sincrónico. Entonces, como podemos ver acá solo estamos viendo, podemos ver como 3 evidencias de 5 que deben cumplir. Esa es una. Entonces, de esas 5 evidencias, mínimo 4 deben ser pantallazos, ya sea del grupo de WhatsApp, el tablero de Trello, o lo... Sí, perdón, el grupo de WhatsApp o el tablero de Trello. En el grupo de WhatsApp, que en ese pantallazo se ve a cada uno de los integrantes trabajando. ¿En qué sentido? En que, digamos, que alguien pregunta cómo va en el proyecto y cada uno vaya, comenta cómo va en el proyecto.
eso sería una evidencia en el grupo de WhatsApp, que cada uno se vea reflejado allí que ha comentado algo. La segunda evidencia que pueden subir es un pantallazo de Trello si han creado pues un tablero de Trello. Si no, pues entonces sería un pantallazo de WhatsApp. Y ya eso deberían armar 5 evidencias con varios pantallazos, con 4 pantallazos mínimo. Y ya como mínimo de esas 5 evidencias debe haber una grabación de un encuentro sincrónico. ¿Listo? Entonces acá solo veía descripciones, pero no era exactamente eso lo que esperaba de la evidencia. La evidencia viene a ser pantallazos o, o una grabación de un encuentro sincrónico. Entonces, aquí pues se mencionan 3 evidencias, 2 de ellas primero no cumplió con 5 y 2 de ellas no hay ningún pantallazo ni un encuentro sincrónico, sino simplemente una descripción. ¿Listo? Lo otro es que si digamos ustedes suben una grabación, vamos a ver acá, si ustedes suben una grabación, lo que les recomiendo eh, para, lo, para las evidencias que quede por calificar es que indiquen quiénes están participando en esa evidencia específica. Por ejemplo, si subo aquí de evidencia una grabación de un encuentro sincrónico que tuvimos como equipo y participaron perdón, y participaron solo 2 integrantes del equipo. Entonces yo digo acá, señalo cuáles fueron esos 2 integrantes, contándome a mí, quienes participamos en ese encuentro. Porque muchas veces graban el encuentro y normalmente no se ve un nombre completo de los participantes, sino abreviaciones de los nombres y me puede complicar mucho esa calificación. Entonces, aquí pues, en esto yo me pude guiar porque había nombres completos en la grabación, ¿cierto? Entonces yo allí pude sacar la nota, pero acá, como les decía, solo encontraba entonces esas 3 evidencias. Lo otro, digamos, por ejemplo, ustedes tienen aquí 2 grabaciones de 2 encuentros sincrónicos de diferentes días. Esto puede haber contado como 2 evidencias y no solo uno. Entonces, en lugar de compartir toda la carpeta, ustedes pueden compartir la grabación específica. Listo, el enlace del video específico y eso cuenta como una evidencia y otro hilo, es decir, responde en otra cadena para subir el otro video. Para entonces cumplir acá en debates esas 5 evidencias como mínimo que deben subir en el foro. ¿Sí queda claro? Sí, en este momento queda muy claro, pero pues la verdad no teníamos conocimiento que debía ser como 5 y de que deberían ser independientes. Entonces lo que hicimos siempre fue como recopilar toda la información y pues tenemos los pantallazos, no sé si sea válido subirlos ahora o los tenemos en cuenta para los demás sprint, pero sí siento que la información no fue como clara desde el inicio. Bueno, la verdad es que lo que estoy diciendo ahora fue lo que dije desde el principio pues, del ciclo. ¿Listo? Después del cambio que hubo con los tutores. Eso es lo que he dicho desde el momento, es esto. Pero entonces sí, suban las evidencias que tienen del Sprint 1, yo les mejoro esa nota. ¿Listo? Suban eso del Sprint 1, intenten resolver eso mismo que tengan dentro del Sprint 3 y 4 y, y ya pues terminar con el Sprint 5 con lo que deben cumplir. ¿Listo? Listo, gracias. Listo. Bueno, y antes de terminar allí, una pregunta. La integrante Fabiana Luna, ¿solo ha trabajado en un encuentro o ha trabajado en todos? No, ella solamente se conectó un día que aparece ahí, pero realmente su aporte fue pues muy poco. Ella no ha estado en ninguno de los sprint, de hecho. Ah, bueno, listo. Porque allí pues la veo con la única del integrante del grupo que está con la nota cero. Sí, ella no ha trabajado con nosotros. Ah, bueno, listo. Listo, entonces eso sería. Lo pueden subir y ya entonces le mejora allí la nota. ¿Listo? ¿Alguno tiene otra inquietud con su nota de participación?
Bueno, entonces vamos a mencionar lo siguiente. Espérenme, yo aquí organizo cosas. Para los que todavía no se han enterado, ya la nota de participación de Sprint 1 y 2 ya está actualizado en el sistema, ¿listo? Para que lo revisen. Y si tienen alguna duda con la nota, pueden entonces en estos encuentros resolvemos cualquier inquietud y si hay que mejorar la nota, pues la mejoramos. Pero en sí, estos son espacios para aprovechar para eso, ¿listo? Para poder entonces retroalimentar sobre la nota que han tenido de las evidencias. Eh, entonces, lo otro a mencionar, vamos por acá, les comparto pantalla nuevamente. Eso. Entonces, lo otro a mencionar es que ustedes tuvieron que haber recibido un correo sobre las masterclasses que quedan entonces dentro del ciclo 3. ¿Listo? ¿Qué vienen a hacer estas tres restantes que quedan? Allí en el chat les pasé el enlace, por si no les llegó ese correo, entonces ahí les pasé el enlace de, de esta. Ah, bueno, esperen, se los paso, no se lo había pasado. Allí entonces en el chat les voy a pasar el enlace. Ese es el enlace, por lo que no les llega el correo, acceder entonces al sitio directamente. Y allí entonces, como les decía, van a encontrar los encuentros, los masterclass que no se han realizado, que son estos de acá arriba, en un momento. Y van a encontrar también las masterclasses que ya se han realizado, que vienen a ser estas de acá abajo, que son todos estos de azul. Y ayer, 11 de octubre, el lunes a las 6 de la tarde, se tuvo la masterclass de API REST y Node.js, ¿listo? Para que tengan en cuenta eso. Entonces, yo les aconsejo a los que no participaron, pues, por alguna otra razón, en la masterclass de ayer que hubo de 6 a 8 de la noche, simplemente a través del enlace que les pasé, ingresan allí, le dan entonces clic a ese encuentro y van a acceder a la grabación que se tuvo ayer. Allí entonces, en una hora estoy hablando de API REST, que es un tema que ya nosotros tocamos acá, y en otra hora hablo de Node.js, cómo desarrollamos Node.js, cómo programamos todo un proyecto de Node.js. ¿Listo? Entonces, reitero lo siguiente, aunque en el Sprint 5 no mencionan Node.js ni lo demás, es un tema importante a tener en cuenta cuando necesitemos armar todos los componentes todos los componentes que hemos desarrollado del ciclo 3. ¿Listo? Entonces, cada una de esas cosas que hemos desarrollado durante cada sprint son archivos necesarios para entonces subir en el archivos necesarios para entonces subir en el para participar en el concurso que va a haber al final del ciclo. Entonces, primordial es tener en cuenta eso. Entonces, les recomiendo que se vean ese video de Node.js para que sigan con para que puedan entonces armar todos los componentes de la aplicación. Entonces, para el día de hoy vamos a ver un tema rápido con lo de Amazon, ¿cierto? Sobre cómo configuraríamos entonces los servicios de Amazon. Pero antes de eso, entonces vamos a repasar un poco más cuál es esa arquitectura que debemos cumplir. ¿Listo? Entonces vamos acá de esa arquitectura. Un momento. Desde la misma presentación que una masterclass y la arquitectura es esta de acá. Entonces, recordemos que la arquitectura que nosotros vamos a utilizar es esta que tenemos acá. Tenemos entonces un servidor web que lo que va a responder son los archivos HTML, CSS y JavaScript que hemos desarrollado durante los tres primeros sprints. Eh, Bueno, entre los tres primeros sprints y lo que se está desarrollando en el sprint 5.
Esos archivos son los que vendrían acá en el servidor web. El servidor de base de datos son entonces esos datos esas tablas que configuramos para el Spring 4, eso lo quería la base de datos, y el middleware es nuestro proyecto de Node.js, cada uno entonces funcionando de diferente manera, pero manejados en una misma máquina virtual que tenemos en AWS. ¿Listo? Entonces, si nosotros revisamos, si volvemos a recapitular que nuestro computador personal lo podemos volver también un computador, un servidor web, un servidor de base de datos y un servidor de middleware, entonces debemos recordar que para eso simplemente hay que instalar programas en nuestro computador. En este caso, para un servidor web, nosotros debemos instalar el programa de Apache. Para el servidor de middleware debemos manejar un proyecto de Node.js y para el servidor de base de datos instalamos el programa de MySQL Server. ¿Listo? Para que tengan en cuenta eso. Entonces, si yo instalo estos tres programas dentro de mi computador, estaría entonces manejando estos tres tipos de servidores en mi propio computador. Pero en este caso, no vamos a desarrollar esto dentro de mi computador, sino del computador o la máquina que tenemos en Amazon. Entonces recordemos que en Amazon tenemos un servicio llamado Cloud9, acá, que consiste simplemente entonces un proyecto que tengamos allá abierto. Consiste exactamente como lo que logramos ver aquí en Visual Code. Ese es el servicio de Cloud9. Y que así como en Visual Code nosotros podemos abrir una terminal y controlar toda la máquina de fondo que hay en la terminal, así mismo lo podemos manejar en Cloud9. Entonces la diferencia de Cloud9 es que no vamos a tener pues ninguna interfaz gráfica para otros programas, sino que simplemente es como si tuviéramos este Visual Code en pantalla completa. La diferencia es que no se llama Visual Code, se llama Cloud9 y con solo una terminal nosotros es más que suficiente para entonces configurar toda nuestra máquina en Amazon. ¿Listo? Bueno, entonces nosotros ya hemos estado hablando pues de servidores, cómo funcionan, todo lo demás. Si se les olvidó, pueden ir en todas las grabaciones de las secciones que hemos tenido en las tutorías o pueden ir a la masterclass que hubo ayer que consiste en todo eso. Listo, desde lo más básico hasta cómo configurar un servicio, un servidor de Node.js. Entonces, acá yo quiero darles un ejemplo de qué deben hacer dentro de su servicio de Amazon una vez que tengan configurado su servicio, bueno, que tengan configurado todo el proyecto necesario para, para armar su sitio web. Entonces, en este caso, vamos vamos a intentar subir un proyecto solo para el servicio web en Amazon. Ya después estaremos viendo cómo configuramos el servidor de middleware y el servidor de base de datos. Pero para este encuentro del día de hoy, vamos a ver cómo configuramos entonces nuestro servidor web, que viene a ser de la arquitectura que les mostré. Recordemos que tenemos que configurar un servicio web a través del programa de Apache, un servicio de middleware a través de Node.js y un servicio de base de datos a través de MySQL. Entonces, hoy vamos a ver cómo configurar un servicio web dentro de nuestra máquina de AWS y de aquí en adelante vamos a crear un proyecto como desde blanco para que no vayan a perderse los tres encuentros que nos quedan. Ah, bueno, los cuatro contando el lunes. Los cuatro encuentros que nos queda de este ciclo para entonces armar todo un proyecto desde cero, desde la creación de los archivos de nuestro sitio, obviamente algo muy básico, la creación de un proyecto en Node.js y nuestra configuración de base de datos. Todo eso en estos encuentros que vayamos a tener, si no hay pues ningún inconveniente con las notas o algo del sprint. Siempre antes de comenzar con los encuentros, voy a preguntar si tienen inquietudes sobre Spring o las notas que tienen. Y una vez hecho eso, antes de, obviamente les recomiendo para seguir con ese proceso que les propongo, es que no, es que vayan a mirar
por lo menos la masterclass que hubo ayer para que tengan una idea amplia de lo que vamos a intentar hacer. Listo. De igual manera, les voy a mandar correo para que todos sus compañeros se enteren pues de la propuesta que les estoy ofreciendo a realizar en estas tutorías. ¿Listo? Bueno, entonces, para ver entonces cómo podemos configurar un servicio web, recordemos entonces lo siguiente. Vamos acá nuevamente a ver esto. Entonces, recordemos en definitiva qué es lo que era un servidor. Un servidor es un computador. Eso es todo, eso es un servidor. Solo que su arquitectura física como virtual está enfocado en responder peticiones de otros computadores y no de interactuar con el usuario directamente. Eso es un servidor. Es un computador enfocado en otros computadores y que viene a ser diferente al computador personal porque el computador personal está enfocado en la interacción directa del usuario. Entonces, volvamos a retomar qué era cómo funcionaba un servidor web. Entonces, recordemos, digamos que un usuario intenta ingresar a un sitio web, ¿cierto? Entonces, en su navegador. Cuando él intenta entrar a un sitio web en su navegador, lo que hace el navegador a través del computador es hacer una petición a nuestro servidor web. Y el servidor web, pues le responde esa petición a ese mismo computador. Pero entonces, ¿con qué le va a responder a ese computador? Con los archivos necesarios que necesite, o sea, los archivos que necesite el navegador para poder renderizar y mostrarle el sitio al usuario final. ¿Listo? Que normalmente vienen a ser archivos HTML, CSS y JavaScript, pero también pueden ser otros archivos adicionales como imágenes, audios y demás. Todos los archivos que el sitio web requiera para renderizarse en el navegador de la manera correcta. Pero para eso, el usuario necesita en el navegador indicar a qué servidores que se debía conectar. Y para eso, los servidores tienen una dirección IP que consiste en cuatro números unidos por varios puntos, que entonces con esa dirección IP es que el usuario debe indicarle en su navegador que va a ingresar o va a solicitarle una petición es a este servidor web y no a otros que pueden estar conectados en Internet. Y ese mismo servidor web, a través de ese IP, que también consiste en un puerto, que puede ser 443 o 8080, luego vamos a ver en qué se difiere esto. Y entonces, nosotros si escribimos, cuando vamos a hacer un servidor web dentro de nuestro navegador, tenemos que escribir toda una dirección IP, dos puntos, el puerto que nos queramos comunicar dentro del servidor. Entonces, recordemos que el servidor se debe comunicar tanto con una dirección IP como un puerto. Entonces, veamos este ejemplo. Cuando un usuario entra a facebook.com, recordemos entonces que en realidad el navegador busca la dirección IP que está asociada a este nombre. Así es como funcionan los navegadores o los sitios web. Como nosotros como personas nos es más complicado recordar una serie de números que recordar un nombre, entonces por eso es que funciona de esta manera. El usuario no va a recordar, no va a ingresar normalmente una dirección IP, sino que ingresa un nombre, facebook.com, y ese nombre se traduce entonces a una dirección IP en un puerto específico. Entonces, aquí en este caso tenemos 157.240.6.35, que es la dirección específica a facebook.com. Y que también nosotros podemos especificar 443. Esto es opcional. No es del todo obligatorio porque el navegador por defecto se va a intentar comunicar o por el puerto 43 o por el puerto 8080. Es decir, dado el caso de que el usuario no indica el puerto, que es lo que normalmente hace, solo indica un nombre, ellos se intentan comunicar por esos dos puertos. Entonces, veamos el ejemplo. Vamos aquí en nuestro navegador, vamos acá y entonces digamos lo siguiente. Ingresemos acá 157.240.6.35.
y le doy 2.443. Le doy aquí Enter. Bueno, vamos aquí a ver si listo. Ahí pues no nos está funcionando el puerto. Vamos aquí a hacerlo de esta manera. Pero eso tal vez puede ser por una restricción que tenga el sitio de Facebook en sí. Pero vamos aquí nuevamente, 157.40.6.35. Si yo entonces indico el puerto, él me tira un error como si no lo lograra. Y si le indico el 8080, él también está intentando hacer y tampoco lo va a lograr. Entonces simplemente sin indicarle puerto, nos redirecciona a facebook.com. Pero entonces, ¿cuál es esa diferencia entre 443 y 8080? No sé si algunos se han dado cuenta, pero cuando entramos a un sitio web, aparece sitios con el candado y sitios sin el candado diciéndonos que la conexión es insegura. Eso es simplemente porque aquí al principio tenemos diferentes puertos en el cual conectarnos. Una es HTTPS, que eso traduce al puerto 443, y otra que es HTTP, es decir, no lleva la S de seguro, que eso traduce al puerto 8080. Entonces, perdón, básicamente eso es lo que vendría a ser esos puertos. Pero listo, aquí lo importante tener en cuenta es que necesitamos una dirección IP al cual conectar. Entonces, configuremos esto, nuestro propio servidor web, en nuestro servicio de Amazon. Para eso necesito que alguno de ustedes eh, me indique entonces el número de NRC y el grupo al que pertenece para buscar aquí su servicio de Amazon y mostrarles para ese grupo específico, utilizar ese servicio que tiene ese grupo y mostrarle a todos ustedes entonces cómo deben configurar un servicio web. Listo, no sé, cualquiera me puede ahí escribir en el chat el NRC y el subgrupo al que pertenece, para que veamos entonces cómo configuraríamos eso en Amazon. Listo. ¿Y qué subgrupo pertenece a Ana? Listo, entonces vamos a buscar el servicio del grupo que ustedes tienen. Recuerden que los servicios de Amazon que ustedes tienen los tienen por grupos, no los tienen de manera individual. Cada uno va a tener el servicio grupal. ¿Listo? Entonces yo accedo a AWS, que ustedes pues ya deberían tener también su acceso a ese servicio. Entonces vamos a hacer allí. Yo accedo, ya les vuelvo a compartir pantalla. Listo. Entonces veamos acá lo siguiente. Entonces, una vez que nosotros accedemos a Amazon, lo que vamos a obtener es entonces este menú, donde tendríamos los servicios de AWS y lo demás. Normalmente puede que no les aparezca aquí el Cloud9, pero es simplemente aquí en la barra de buscador escribimos Cloud9, es decir, 9 en número. Entonces aquí entramos al servicio Cloud9, le damos clic aquí. Y aquí entonces nos va a mostrar este sitio. Este sitio en la parte izquierda va a haber un menú lateral que viene a ser este de acá. Le accedemos aquí y le damos en Share with View. Esto pues va a ser exactamente lo mismo para ustedes. La diferencia es que yo voy a tener pues acceso a diferentes servicios que va a ser para cada uno de los grupos que ustedes pertenezcan, pero
ustedes solo van a tener al servicio específico de su grupo. ¿Listo? Entonces, si ustedes no logran ver el IDE, voy a dar el ejemplo. Aquí salió de una vez. Si ustedes, por ejemplo, una vez que le dan aquí, no aparece ningún servicio disponible para ustedes ingresar, lo que deben hacer es, en la parte superior derecho, aquí le dan clic en ese select y van a cambiar a la otra región. Vayan intentando uno por uno hasta que les aparezca. Normalmente ya entre estos cuatro estará ese servicio compartido. Entonces, si yo le doy aquí en Norte de California, vamos aquí. Aquí me muestra de otros grupos y si yo le doy aquí, por ejemplo, el este, aquí nos aparecen todos otros grupos, pero ustedes solo van a tener acceso a un único servicio que va a ser gráficamente un cuadro de estos donde tiene la opción Open ID. Entonces simplemente ir mirando, chequeando cada una de las regiones que pueden haber en Amazon hasta que les aparezca entonces el servicio al que pueden acceder. ¿Listo? Entonces busquemos acá el de la compañera Ana, 53417. Vamos a ver, grupo 8. Bueno, aquí no me aparece el grupo 8. Entonces vamos si me aparece en otra región. Aquí no está 5317. Veamos aquí en otra región. Mm, Bueno, aquí no me está apareciendo el de su grupo Ana. Vamos a ver por acá. No me aparece el de su grupo. 53,417. Ah, bueno, aquí tengo que tirar por este lado. 53,417. Vamos acá, tampoco acá. Ahora sí. Entonces, este es el servicio que solo le va a aparecer al grupo de Ana, ¿listo? Y así para el grupo de cada uno que ustedes pertenezcan. Entonces, a Ana solo le aparece este servicio, le va a dar aquí en Open ID y entonces va a acceder al servicio específico de su máquina. Entonces, aquí vamos a hacer un ejemplo de cómo nosotros tenemos que configurar, pues con el permiso de Ana para para su máquina, cómo tenemos que configurar el servicio web. ¿Listo? Cómo vamos a manejar o crear el servidor web en nuestra máquina de AWS. Entonces, esperen esto se termine de instanciar y vamos a ver lo siguiente. Yo les voy a estar pasando cada comando que voy utilizando en la terminal. ¿Listo? Entonces, esperen acá. Listo, entonces aquí ya pues se encuentra instanciado el servicio y vean entonces que es exactamente como un Visual Code. Aquí tenemos la parte de editar cada archivo, si le doy clic a redmi.md, eh, aquí me aparece el contenido que yo puedo editar, pues acá estoy como un editor de texto. ¿Listo? Es decir, que así como en Visual Code, nosotros acá podemos dar clic derecho, crear archivos, crear carpetas, todo lo que uno normalmente haría con Visual Code. Entonces, pues aquí tenemos nuestra carpeta. Cuando nosotros queramos subir nuestros archivos, simplemente arrastrar los archivos allí. Listo. Entonces voy aquí a cerrar. Ahí tenemos Visual Code. En otras palabras, quiero que hagan esa analogía. Y acá entonces pueden ver que tenemos una terminal como pasa en Visual Code. La diferencia es que Visual Code está instalado en mi computador. Entonces esta terminal va a manejar mi computador personal. Pero este terminal está manejando un computador que está de fondo. ¿Listo? Entonces vean también lo otro. Aquí yo están, pues aquí ingresa el servicio del grupo 8 del NRC 53,417, que es el grupo de Ana Carolina. Y vean que acá aparece también quienes están
dentro de este servicio. Aquí aparece la compañera Ángela que está conectado a este mismo servicio. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno como integrante de un grupo no debe ejecutar los mismos comandos, ¿listo? Sino que con solo un integrante del grupo es suficiente para configurar el servicio. ¿Listo? Porque si cada uno ejecuta un comando, estaría ejecutando el mismo comando al mismo tiempo en el mismo computador. Entonces aquí, de ejemplo, yo aquí voy a simplemente a ejecutar comandos y si Ángel está conectada o cualquier otro compañero, entonces nos comunicamos con ese compañero que esté conectado y le decimos que no, que yo voy a configurar algo, o si él va a configurar algo para no troncar esos comandos que vayamos a ejecutar. ¿Listo? De igual manera, si pueden editar archivos al mismo tiempo, es decir, yo puedo aquí crear un archivo HTML mientras Ángela edita el archivo readme.md. Eso pues no hay ningún problema. Pero lo importante es que no ejecuten comandos al mismo tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces, una vez que entremos a nuestro servicio, lo primero que yo les recomiendo que hagan es que ejecuten el comando en la terminal. Vamos aquí a subir un poco esto. Entonces aquí en la terminal, lo primero que les recomiendo es ejecutar el comando sudo yum update. Les voy a pasar el comando en el chat. Ahí les pasé el primer comando. Entonces es el primer comando que les recomiendo que ejecuten. Que eso lo que va a hacer es ayudarnos a actualizar las librerías o las dependencias que tengamos en nuestra máquina. Un ejemplo de eso, digamos que si tenemos instalado Python en nuestra máquina, él va a actualizar ese Python a la última versión, pero solo si lo tenemos instalado. En este caso creo que no. Aquí entonces nos pregunta si sí queremos actualizar. Yo le digo aquí yes con Y, listo, con Y. Entonces ahí empieza a actualizar todos los paquetes. Ven acá. Entonces ahí esperamos que se actualice. Y mientras se actualiza, veamos entonces qué es lo que quiero hacer con mi máquina. Ustedes vean, estos archivos, pues luego los voy a eliminar para no haber desconfigurado la máquina de Ana, del grupo de Ana. Pero entonces digamos que yo quiero subir estos archivos de acá, que hacen lo siguiente. Simplemente tengo aquí de código HTML, vamos aquí a hacer un poco zoom. Tengo un código HTML de dos campos en un formulario y un botón iniciar sesión. ¿Listo? Si nosotros vamos y vemos el sitio localmente, obviamente, aquí entonces yo puedo ver que si ingreso por aquí, Bianfa 123. Ay, espérenme, ¿qué pasó acá? Ah, sí. Vamos a organizar este proyecto para no tener conflictos con esto. Vamos aquí a organizar esto. Aquí tengo simplemente dos campos, un usuario, una clave y un botón login. Y entonces en ese botón ejecuta una función login que lo único que va a hacer es lo siguiente. Vamos a obtener el valor que obtenemos del campo user a través de su ID, document get element by ID, que él tiene pues el ID user. Y vamos a crear otra variable para password, que es el campo con el ID password. Pues ya esto deben tener un poco más de práctica. Y ya entonces acá simplemente lo voy a imprimir en console. Es lo único que voy a hacer acá. Entonces voy aquí a decir console log user y otro console log paths. Entonces volvamos a probar allá en el sitio. Entonces aquí se ingresó Bianfa 123, iniciar sesión. Aquí tenemos en consola las referencias. Vamos a imprimir exactamente el valor. Punto value y aquí el paths.value. Entonces nuevamente guardamos, volvemos acá, botamos aquí Bianfa 123, iniciar sesión y entonces allí tenemos
cada uno de los datos que ingresamos en cada uno de estos campos. Entonces, este es mi sitio. ¿Listo? Este es mi sitio base que tengo yo desarrollado para subir en mi página. Y entonces lo que haría es lo siguiente. Vamos acá. Entonces, este es mi sitio que consiste en el archivo HTML con este formulario básico que acabamos de ver. Tenemos vinculado un archivo CSS que es este de acá, que solo cambia el color pues, del body y le da un margen a cada uno de los campos de nuestro formulario. Y el script que solo consiste en una función de login que nos imprime en consola el valor que ingresamos en ese formulario. Entonces, es un sitio muy básico y simple, consiste en un solo HTML, un solo archivo JavaScript y un solo archivo CSS. Entonces volvamos a nuestro servicio. Aquí podemos ver entonces que ya se actualizó nuestras dependencias. Vamos aquí a escribir clear. Vuelvo y les copio allí en el chat el comando. Clear para limpiar nuestra terminal. Y acá entonces vamos a hacer lo siguiente. Vean entonces, espérenme que eh, listo. Si ustedes cierran por error la terminal, ustedes lo pueden abrir nuevamente aquí en View y aquí en Console. O con la tecla F6 lo pueden ocultar y abrir. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces estos son los archivos. Estos son los archivos que yo quiero subir a mi servidor web, que es el que le va a responder al usuario los archivos necesarios para ver el sitio. ¿Cuáles son esos archivos necesarios? Estos que tengo yo acá. Entonces esos archivos, vamos a abrirlo en mi explorador de archivos. Entonces son estos de acá, estos tres archivos. Y esos tres archivos simplemente los voy a arrastrar acá, en esta carpeta. Y vean que allí obtendríamos esos tres archivos. Tenemos el index.html, que viene a ser ese formulario que tenía allí desarrollado en Visual Code. Tenemos nuestro archivo CSS, que viene a ser exactamente lo mismo que teníamos allí, y nuestro archivo JavaScript. Entonces, esos son los tres archivos que subimos solo arrastrándolo. Ya lo tenemos en nuestra máquina de Amazon. Y vean que acá si yo puedo seguir editando mi sitio directamente acá. No necesito seguir subiendo a cada rato, cada reemplazo que haga, sino que yo acá directamente puedo hacer el cambio que necesita hacer. ¿Listo? Entonces una vez hecho eso, nosotros ya con los archivos arriba, volvamos a abrir nuestra terminal y veamos entonces que si yo ejecuto el comando ls, aquí podemos ver cada uno de los archivos que hacen parte de nuestra carpeta grupo 8 53417. ¿Listo? Que tenemos el render.mdindex.html, scripts.js y styles.css, que es exactamente lo que vemos acá en consola. Entonces, una vez haber subido los archivos necesarios, ahora sí vamos a configurar nuestro servicio web. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para configurar nuestro servicio web en Amazon es lo siguiente: coger y ejecutar el siguiente comando: core y una dirección HTTP, que es un servicio que nos entrega la dirección IP, pero pública. Aquí nos muestra una dirección IP, pero esa dirección IP es una dirección privada, es decir, solo es accesible para otras máquinas de Amazon. Pero yo necesito la dirección IP pública para que otros usuarios de otra parte del mundo se puedan conectar a mi sitio web. Entonces, yo ejecuto este comando y obtengo mi dirección IP pública, que es esta que tenemos acá. Entonces voy a copiarlo y voy a mantenerlo aquí en un blog de notas. Listo, esa es mi dirección IP. Ahí les paso en el chat ese comando que deben utilizar. Entonces esta es la dirección IP pública de esta máquina en específico, de mi máquina. Entonces, una vez ya conocido mi dirección IP pública, ahora sí vamos a empezar a configurar nuestro servidor web. Entonces, ¿qué era lo que teníamos que instalar para configurar nuestro servidor web? Pues de acuerdo al diagrama que estamos manejando,
Veíamos entonces que para el servidor web debemos instalar el programa de Apache. Entonces hagamos eso. Entonces para instalar el programa de Apache es ejecutar aquí sudo John install Apache 2. Le doy allí enter. Ahí empieza a instalarse Apache. Bueno, aquí nos aparece que no lo encontró. Vamos a intentar instalarlo con este. No lo está encontrando, entonces intentémoslo instalar con este comando. Bueno, aquí al parecer no logra encontrar el programa de Apache con ninguna de estas maneras. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es buscar cómo instalar el programa de Apache con el comando de yum. Entonces, aquí podemos decir install Apache with yum para ver que entonces cómo es que se ve instalar. Entonces aquí nos dice que debe instalarse como uninstall httpd. Así se instalaría el servidor de Apache. ¿Listo? Entonces vamos a copiar eso. Vamos nuevamente acá y el comando entonces vendría a hacer eso. Antes le recomiendo siempre con un sudo. Sudo uninstall httpd. Y allí ahora sí nos estaría instalando ese programa para el servidor web. Entonces, bueno, aquí nos dice que encuentra que aunque intentó instalar esa dependencia, ese programa, ¿cierto? HTTPD, que es un programa parecido a Apache, nos dice que encuentra un conflicto, ¿listo? Con la arquitectura. Probemos acá, vamos a ver, service HTTPD status, listo. Está. Bueno, aquí como que está tirando problemas con ese programa. Entonces, allí sí me toca entonces investigar sobre eso, preguntar allá en el grupo de la OPB qué está ocurriendo con ese servicio para entonces terminar de configurar el servicio de Apache. ¿Listo? Porque aquí de alguna manera siempre aparecen errores inesperados. Pero entonces un comando está sirviendo, al día siguiente puede que no esté sirviendo. Algo raro pues con Amazon, pero bueno. Entonces, voy a investigar pues con la OPB qué está ocurriendo con ese servicio y apenas entonces se resuelve eso, seguimos entonces cómo es la configuración del servicio web. ¿Listo? Entonces, eso es lo que podemos dar hasta el momento. De igual manera, recordemos entonces ir preparando los archivos. Aquí voy a dejar mientras esos archivos, Ana, para que tengan en cuenta para mañana nosotros entonces ver cómo configurar de manera correcta el servicio web. ¿Listo? Bueno, entonces, si no es nada más, nos vemos entonces mañana. Que tengan un feliz resto de noche. Muchas gracias, profe. Hasta mañana. Listo, con mucho gusto. Salud.